Bienvenidos todos los que venían de vacaciones. Ya estamos casi planilla completa ya. Hemos vuelto. ¿Ah? ¿Quién se va de vacaciones? ¿Alguien más sale? Ah, la Jenny. Jenny es contratiempo. Se va cuando todos volvemos se fue ella, pero los últimos serán los primeros. Yo escuché en la mañana en la radio que decía que gente toma vacaciones en marzo y que vuelve a fines de marzo. Que heavy. Pero el tema es que dice cuándo deberíamos esperar los peores tacos a fines de marzo. Claro, porque llega toda la gente. Tiene sentido. Que Dios nos bendiga. Tiempo de ayuno y oración. Estamos en el tiempo de DL. Muy importante que podamos plegarnos, estar orando. Eh, Realmente necesitamos orar por todo. Primero por uno. Primero por uno. Hay muchas cosas que el Señor nos tiene que hablar. Y luego nuestro país, por los desafíos y cambios que vienen. Luego por el mundo, ¿cierto? Hay que orar. Y Jesús dijo que la oración debía ser un permanente. Y la Biblia siempre habla de que debemos orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. O sea, ore con el César también. Ore por el César. Pero debemos orar, de verdad que debemos orar. La vida de oración es constante. Podemos orar en la micro, podemos orar mientras estamos en el auto. Es estar en vida de oración. Eso no es que solamente nos limitemos a un tiempo, sino que estar constantemente pidiendo, porque necesitamos estar sintonizados con lo que Dios quiere hacer. Estos días me he puesto reflexivo por eventos propios que me toca vivir. Dicen que cuando uno entra a los 40 escuchaba al Rigo lo dijo, ¿cierto? Dice que uno se pone muy reflexivo. Creo que es cierto, uno se empieza a pensar. Y hace rato que vengo pensando el tema de que si en el Señor me proyecto vivir hasta los 90 años, yo voy a entrar al segundo tiempo de mi vida, ¿cierto? Ya terminé el primer tiempo, estoy por terminar el primer tiempo, los primeros 45, y empiezo los segundos 45. Entonces, no voy a decir mi edad. Que cacho. Pero siento que uno se vuelve más, como que toma otras cosas, ¿ya? Y estaba pensando en estos días, de hecho en la mañana, Señor, y dije, Señor, mis objetivos para mis próximos 45 años, pensando si quiero llegar a los 90. Y dije, Señor, y me puse profundo, el Señor empezó a hablar, pero ¿cuáles son mis objetivos, verdaderos objetivos cristianos, ¿cierto? Y de repente el Señor me empezó a hablar, y me habló en un pasaje que está en Juan 4:23. Esto el Señor me lo habló a mí, pero pienso que es para usted y es para la iglesia. Cuatro 23 y 24. Dice, ¿lo tiene? 4, 23 y 24. Saludos a los que están en el Zoom. Bueno, mi amigo Rigo, ¿cierto? Está por el Zoom, Claudita y la Romy. Que Dios les bendiga. Aprovecho a saludarlos. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Justamente hace 2 semanas, también lo mencioné la semana pasada, el Señor nos habló de la adoración y compartimos en Romanos 1 de adorar al Señor y darle las gracias. ¿Se acuerdan? Que debe ser una prioridad, ¿cierto? El sentido de nuestra vida es adorar al Señor, es darle la prioridad, es que yo me convierta en su servidor y que para Él, ¿cierto? Vivir para Él debe ser la máxima de vida. Que Él sea lo primero, ¿ya? Que Él sea mi objeto de adoración. No como cuando la gente dice, no, si a mi hijo, ¿cómo le dice? Yo te adoro, le dije al hijo. ¿Has escuchado eso? Que la mamá le dicen, yo te adoro. Y cuando uno entiende ya el tema de la adoración, cuando dice, por esto vivo, ¿cierto? Si es el auto, si es el trabajo, está diciendo cuál es el objeto de su adoración. Para el cristiano, la máxima de adoración y la máxima prioridad y vivir es el Señor. Tenemos claro esto, ¿cierto? Que el Señor, yo vivo para el Señor y no vivo para mí, sino que vivo en virtud, en consecuencia y buscando lo que Dios quiere para mi vida. Entonces dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad. Dos condiciones que deben tener los adoradores, o dos actitudes o dos aptitudes, es adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, qué importante aquí se transforma en lo que hablamos de hablar del Espíritu Santo, lo que hablamos la semana pasada. Ahora, entendemos las acciones del Espíritu en mi vida, o sea que buscar al Señor es una actividad espiritual que hacemos en lo natural, en un distrito, una ubicación, comiendo pancito rico, tocando, ¿no es cierto?, en lo natural, pero la actividad primaria, ¿cierto?, que tienen los cristianos es espiritual, o sea que es mi espíritu, ¿cierto?, siendo conectado, siendo el Espíritu Santo hablando a mi espíritu, para que yo entienda que debo adorar al Padre en espíritu primero y en verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Y la verdad encarnada que es Cristo Jesús, en espíritu y en verdad. ¿Estamos bien hasta acá? Por lo tanto, la iglesia, en primer lugar, es, ¿cierto?, es una promotora de actividades espirituales. Se hacen en lo natural, pero finalmente tienen una trascendencia espiritual. Es decir, que nosotros venimos a trabajar nuestro espíritu. ¿Cómo trabajamos nuestro espíritu acá? ¿Qué hacemos? Orando. ¿Qué más? Adorando, cantando, aprendiendo la Biblia. La coinonía, el pancito, también es una actividad espiritual. Porque habíamos puras personas buscando lo mismo. En torno a Jesús nos reunimos. Sí, pero hay una coinonía, se generan conversaciones muy interesantes, muy profundas a veces, ¿cierto? Pero es una actividad espiritual, ¿cierto? Edificándose, ¿cierto? Cuando oramos. Bueno, la iglesia es eso, alimenta nuestro espíritu, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Toda esta actividad. Es que importante entonces entender la acción del Espíritu Santo a través de estos detalles, ¿ya? Y eso lo puedo continuar y lo debo perpetuar en mis actividades diarias. Cuando voy al trabajo, ¿cierto? Cuando oramos por el trabajo en primer lugar, estoy poniendo en primer lugar la acción del Espíritu en todo lugar, que eso es lo que hace la iglesia finalmente. ¿Ya? Llevar la actividad espiritual del Espíritu en lo que hacemos. ¿Ya? Entonces llévese al Espíritu Santo a su trabajo, no lo deje en la casa. Ore en su trabajo, como nos contaba la Claudita. ¿Estamos bien? Ahora, dice, y esto decía, Señor, ya, ¿qué es lo que busco? Yo en la mañana, volviendo al relato, ¿qué es lo que busco, Señor? ¿Qué es lo que busco? Y de repente me acordé de este versículo pensando, y qué fuerte es preguntarme a mí, no es tanto lo que yo estoy buscando, porque a veces es cierto que nosotros venimos a buscar a Dios, pero ¿qué pasa cuando la pregunta se devuelve? Esto me dejó pasmado, porque realmente ¿qué está buscando Dios? Qué difícil. Y me dejó así como... Porque siempre, ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué busco? No, que se arregle esto, no, que esto otro. Y todos venimos buscando algo, es cierto, y es cierto que Dios responde. Pero a veces no nos preguntamos el sentido contrario. ¿Qué es lo que Dios está buscando de mí? ¿O qué está buscando Dios en los cristianos? ¿Me explico? Y la respuesta está en la continuación. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Qué interesante es ponerse en la sintonía de Dios y estar buscando lo mismo que Dios busca. ¿Me explico? Estar en esa sintonía para decir, Señor, yo quiero aprender a adorarte en espíritu y en verdad, porque de esa forma tú vas a buscar adoradores. Esa es la forma de tener sintonía contigo, mediante el espíritu, mediante la verdad, porque eso es lo que está buscando. ¿Le habla esto, no? A mí me habló, de decir, Señor. Porque es cierto, podemos buscar muchas cosas, y yo pienso que son legítimas la búsqueda de todas las cosas, anhelos, sueños, pienso que es muy legítimo. El problema es que cuando desvirtuamos lo que, no igualamos la ecuación, ¿cierto? Bien matemático, ¿cierto? Con lo que Dios busca. Porque a veces podemos buscar cosas que no están en la misma sintonía. ¿Me explico? Y pareciera que la Biblia nos quiere ordenar para decir, mientras buscamos, ¿cierto?, las cosas de lo que Dios busca, el Señor va a sujetar y va a añadir todo lo que Él nos quiere dar. Bueno, en fin. Son estas cosas que yo estoy pensando en esto. Quiero preparar una meditación más adelante para el ENFA, pero de lo que Dios busca, ¿cierto? ¿Qué Él está buscando para ponerme a tono de lo que Dios quiere, ¿cierto? Para buscar lo mismo que Dios, en otras palabras. El Espíritu Santo dice, entonces, que el Padre está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y dice el 24, Dios es espíritu.
Dios es espíritu, y esto es interesante porque en este tiempo se dice, y se escucha mucho en las redes sociales, que la iglesia tiene que tener esto, ¿cierto? No sé si has escuchado que la iglesia tiene que hacer esto. Y yo no veo, y a propósito de los DLs que hemos preparado, sabe que cuando vimos el DL me tocó participar en apoyando, leyó el DL, ¿sabe a lo que me refiero con el DL? ¿Cierto? Son las meditaciones del tiempo de ayuno y oración. Les recomiendo que las leamos, no porque la haya hecho yo, no, porque la verdad que uno dice, Señor, ¿qué quiero decir? Para los cristianos era tan vital la oración que ellos movían todo con oración. Todo con oración, y no tenían Instagram, no tenían grandes equipos, no tenían grandes parlantes, no tenían nada, pero sabía que tenían el Señor, y eso les bastaba, y con eso trastornaron el mundo. Y yo creo firmemente que el Dios que es del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, el mismo de la iglesia de Hechos, y el mismo hoy día. Como diciendo, los métodos y las formas de Dios no han cambiado. Porque Dios es espíritu. ¿Me explico? Entonces, eso nos debería llevar a motivar lo sencillo que es Dios a veces, porque complejizamos muchas cosas humanas, pienso, cuando Dios es tan sencillo, tan profundo, pero tan sencillo, y entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, entonces, pensando en todo esto y en lo que hablamos, ahora sí, vamos a ver una pequeña cápsula. Pensando en el tema del espíritu, yo le pido que busquemos la actividad del espíritu, busque al espíritu a través de las cosas espirituales. Ya, ore, estudie la palabra, adore, cante. ¿Y quién nos contó el testimonio de la adoración? La Vale la semana pasada, ¿cierto? ¿La Vale? ¿Está la Vale? ¿Cierto? Que ahora dijo, bueno, eso fue el anzuelo para el tema, ¿cierto? Que ahora adoro. Pienso que la primera actividad del cristiano es adorar y entregarle y sujetar todas las cosas para entender que Dios tiene un plan, un propósito con nuestra vida, porque así lo ha diseñado, porque nos preparó para cosas grandes y ocultas que solamente Él conoce. Mire lo que pasa acá. ¿Quién aparece ahí? Quiero que no me cuente, pero quiero que genere ideas. ¿Qué ve ahí? No me las diga, sino que piense. Imagínese 3 conceptos. ¿Ya? ¿Los tiene? No me los diga, quiero que los piense. Ya, quiero que los piense nomás. Y cuando aparezcan de nuevo, es súper simple la dinámica, chiquillos, no se hagan expectativas, no. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente, no es de la NASA, no. Es muy sencilla. Ya. ¿Tiene algún concepto acá? Ya. La siguiente. Ya, ahora sí. ¿Qué ve usted o qué vio a mi derecha? El caballero humilde ahí que está al lado. ¿Ah? Soberbia, ¿ya? Ego. Sí, está pensando ya. Exitoso, pero no hay como... ¿Ah? ¿Cuántos ven egocentrismo en esta foto? Ya. ¿Cuántos ven éxito? Ah. Ya. ¿Cuántos ven autorreferencia? No me resultó mucho la foto, entonces debo decir. Tenía que haber puesto una más gráfica. Pero compárela ahora y relacione con el concepto que está al lado. ¿Qué diferencias ve? ¿Ah? Rendición, humildad. Si usted compara las dos fotos, hay un contraste. ¿De quién depende? Pareciera que depende el hombre de la derecha. De sí mismo, ¿cierto? ¿De quién depende la persona que está a la izquierda? De la cruz, del Señor, ¿ya? Hay un concepto bien interesante que tiene que ver con el espíritu. A propósito del espíritu, lo que le di en introducción anterior es algo que se me vino en la mañana, estaba fuera de esta cápsula, pero pienso que es aplicable a... Dame la siguiente, por favor, denme la siguiente. Porque tenemos que aprender a discernir la carne del espíritu. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de ese deseo egoísta de querer controlarlo yo todo y recibir la adoración y de hacer las cosas por mis propias fuerzas. ¿Conocía ese concepto? No es la carne que vamos a comprar para el asado del domingo. No es esa carne. ¿Ya? La carne tiene que ver con ese deseo egocéntrico
de mí, de hacer las cosas para mí, de hacer las cosas por mí y hacer las cosas sin nadie, conmigo, solo conmigo. ¿Ya? ¿Se identifica con este personaje, por lo tanto, ahora? ¿Sí? ¿Se ha identificado que usted está haciendo las cosas sin nadie más? ¿Incluye a Dios? Es decir, ¿se considera que a veces tiene carne en su vida? ¿O ha hecho cosas en la carne? Y a veces nos identificamos más con la persona que está a la derecha que la izquierda. ¿Le ha pasado? A mí me pasa, a todos nos pasa. Cuando nos damos cuenta de que las cosas no se hacen en la carne, porque dice la Biblia que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hay un proverbio que dice, y Jeremías 17 dice que cuidado del hombre que pone su fuerza en su brazo, que no podemos confiar en nosotros mismos porque nos hemos equivocado toda la vida y nos vamos a seguir equivocando. No podemos confiar en nosotros mismos, es una premisa. Por lo tanto, no sé si es tan valorable la imagen de la derecha, y una de las cosas por las cuales nos hacemos cristianos porque nos damos cuenta que quizás hemos llegado con un fracaso a la vida cristiana. Yo llegué fracasado, en bancarrota. Yo no daba ni un peso por mí, esa es la verdad. No sabía para dónde iba la micro. ¿Me explico? Y así llegamos todos. Hasta que el Señor nos muestra que realmente debemos vivir humillados. La siguiente. Por lo tanto, hay una realidad en el cristiano, ¿cierto? Dice, egocéntrico o espiritual. Egocéntrico. Y pareciera que a veces conducimos el cristianismo en nuestra vida, como hablábamos del Lamborghini, ¿se acuerda del ejemplo del auto de la semana pasada? Que a veces, para los que no estuvieron, el regalo del auto, ¿cierto? Que un regalo de último modelo que se lo regalaron a usted y lo andamos empujando nosotros. Eso es la vida cristiana. Porque no hemos comprendido que la vida cristiana se nos tiene que enseñar a encender y que el auto anda solo. ¿Se acuerda de esto, cierto? Pero a veces nosotros queremos empujar el auto último modelo con nuestras fuerzas. Y cuando sube la colina, se nos pone complejo. Y cuando baja, diciendo, yo lo hice. La vida cristiana no es para eso. Es para que ande en el Espíritu. Dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en esto quiero que vayamos confrontándonos porque debería haber una realidad en los cristianos, ¿cierto? Y esta es la marca del cristianismo, en tener esta lucha interna de que a veces quiero hacer algo y me doy cuenta que Dios no está en eso. Si hay esa lucha interna de decir, voy a hacer esto, pero realmente algo, el Señor me dice, cuidado. Y usted se le prende una luz interna, es que el Espíritu Santo nos está avisando. Esa es la lucha del cristiano. ¿Ya? ¿He escuchado esa alarma interna? Cuidado, cuidado. O le ha dicho el Espíritu Santo, cállate, no digas, ¿cierto? Ora. Que el Espíritu Santo, y gracias, el problema es cuando no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Pero dice, los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Y esa es la desgracia del que no tiene a Cristo, que solo piensa en pecar, solo piensa en agradarse a sí mismo. Porque la carne lo único que quiere es agradarse a sí misma. ¿Ya? La carne, pásame la siguiente, y en esta está. La carne me hace independiente de Dios y de los demás. Porque quiere solamente ¿quién? ¿Qué quiere? La adoración. Po. La carne, por lo tanto, me hace independiente ¿de quién? De Dios y de los demás. Mis deseos, cuando yo quiero, incluso en la vida cristiana puede pasar esto, es que yo lo voy a hacer, ¿cierto? Usted puede hacer un servicio y podemos hacer un servicio y quizás hemos hecho servicios a Dios en la carne. ¿Me explico? Y eso pasa, nos pasa a los cristianos. ¿Cómo no sabemos? Porque a veces queremos recibir la gloria por lo que nos dicen, y esa es la carne. Cuando queremos que nos reconozcan todo, y esto, es la carne. Porque la Biblia dice que cuando vean las buenas obras, ¿quién tiene que salir glorificado? Entonces, cuando hagamos algo y usted haga en el servicio algo que glorifica a Dios, entonces lo dice en el Espíritu. Si la gente entonces le dice, y bueno, la gente le puede dar las gracias, pero cuando si se infla el ego y algo pasa, diciéndole dice en la carne. Es un buen indicador. ¿Ya? Por lo tanto, la carne me hace independiente de Dios porque quiere la gloria. Y como quiere la gloria, no quiere recibir ayuda de nadie. Me hace independiente de Dios y de los demás. Por lo tanto, fíjese, estas son algunas sentencias que yo puse. La carne no pide ayuda.
porque es independiente. En cambio el espiritual es dependiente. ¿Y la primera dependencia de quién es? De Dios, pero también del cuerpo. Cuando yo no pido ayuda, quiere decir que es mi carne que quizás está actuando. ¿Sí o no? ¿Me sigue? La carne no ama. ¿Por qué? Porque no le da la prioridad, porque amar en este sentido es darle la prioridad por el bienestar del otro. Eso es amar en la Biblia, es procurar el bien, el bienestar, que esté bien esa persona. Y por eso la Biblia nos demanda amar a Dios, decir yo quiero el bien de Dios. No es que el Dios necesite nuestro bien, sino que en términos de prioridad yo quiero que Él esté bien, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Por lo tanto, eso es lo que dice el primer mandamiento, o el resumen del mandamiento de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Y el segundo, amarás a tu prójimo. La carne, ¿qué hace? No quiere amar a Dios, no quiere amar al resto, quiere ser amada y quiere recibir. Y eso es el egocentrismo, un Dios muy de moda el día de hoy. No busca la dirección. ¿Por qué no busca la dirección la carne? Porque cree que se la sabe toda. En cambio el dependiente va a ir a la búsqueda, y esa es la amonestación que hace la Biblia, ¿cierto? De buscar, ¿cierto?, las cosas que Dios busca, ¿cierto?, lo que Dios quiere, el conocimiento de Dios a propósito de búsqueda. El 5, no busca darle la gloria, ya la tenemos, porque quiere la gloria de ¿quién? Entonces quiero que haga su propio diagnóstico de su carne, porque las luchas que uno puede tener, y esto pienso que, yo digo, Señor, esto es lo que me pasa con mi carne, ¿cuáles son las luchas de su carne? ¿Ya? ¿Qué piensa? ¿Qué lucha? ¿En qué se demuestra que su carne se aparece? ¿Cierto? Por ejemplo, puede ser otro ejemplo cuando tenemos mucha autoconmiseración nuestra. Es que solamente yo sufro y nadie más sufre como yo. El más sufrido del mundo, ¿cierto? El más sufrido. Oh, es que hay otras personas, no, es que yo sufro más. Cuando dice una persona, es que Dios te perdona, es que ni Dios me puede perdonar los pecados. Oh, eso es la pura carne. ¿Me explico? Piense en esto. ¿Qué momentos carnales, ciertos pensamientos sutiles que tenemos en nuestra vida que no quieren darle la gloria a Dios? ¿Le habla esto, no? ¿Nos habla? La siguiente dice, por eso es tan importante el tema del Espíritu, lo que hablábamos recién, más las horas viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu. O sea, el Espíritu nos hace dependientes de Dios y por eso Dios nos regala su Espíritu, porque no sabemos adorar a Dios, hijos de Dios. No sabemos, y eso es lo más increíble. Por eso Dios nos dio su Espíritu. No sabemos humillarnos, no sabemos ser dependientes. Porque toda la vida hemos vivido como egocéntricos, satisfaciéndonos, buscando nuestro propio bien. No sabemos vivir para darle la gloria a otro, pero Dios nos enseña por medio de su Espíritu. Y eso es lo que Dios está buscando, gente dependiente de Él para todo. Dios nos quiere, por lo tanto, en este tiempo más dependientes. La siguiente, por favor. 1 Corintios 12:3 dice, y esto que es interesante, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar maldito, nadie puede llamar loco a Cristo Jesús. ¿Me explico? Si no, y si llama, le dice alguna mentira acerca de Cristo, alguien lo confiesa, como algunas sectas, es que no es del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu en la vida del cristiano? Y esto, por eso debemos procurar la llenura del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Ah? ¿Aquí? Sí, convence el pecado, pero aquí en este versículo. ¿Qué nos hace? ¿Ya? ¿Y? Glorifica al Señor. O sea, el Espíritu Santo busca la gloria de Cristo. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso es bueno venir al ministerio, por eso es bueno orar, para llenarnos de su Espíritu y que el Espíritu Santo nos ayude a adorar permanentemente. En Juan 6:63, ¿cuál es la desgracia de la carne? La siguiente, por favor. Dice que Jesús, les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada la aprovecha. Las cosas carnales, de hecho vamos a verlo en Romanos, las cosas que hace la carne y promueven la muerte. Pero las palabras que ha hablado de Cristo son Espíritu. Porque el Espíritu da vida. ¿Lo tiene más o menos, no? Mire, vamos a ver un par de versículos.
Esto es una cápsula, pero pienso, va a abrir su Biblia en Romanos 8. Dame la siguiente, ahí, quiero que se quede, le voy a dejar de tarea esto, por favor, a propósito de, porque nos viene un ciclo en que vamos a trabajar la madurez espiritual, ya la próxima semana, si Dios quiere, vamos a empezar a hablar de la madurez del cristiano, porque según lo que hablamos el año pasado, viene una serie de temas, ¿cierto? Vamos a hablar de la madurez del cristiano, después viene. ¿Cuáles son los otros temas? No se acuerdan. La administración, ¿cierto? Después vamos a ver estos ciclos que sugerimos el año pasado. Pero después, cómo tener una soltería feliz en el Señor. ¿Ah? Soltería con propósito. Entonces, los versículos clave de lo que pasa entre el espíritu y la carne están en Romanos 8, Gálatas 5 y Efesios 5. Se los dejo de tarea, no les vamos a alcanzar a leer todos. Romanos 8, Gálatas 5, Efesios 5. Si alguien le saca la foto y lo manda al ministerio, se lo agradecería, porque esto tiene que... Pero esto es lo que esencial es aprender a vivir en el Espíritu Hijo de Dios. Qué esencial. Y debemos aprender a andar en el Espíritu y dejar que el Espíritu nos guíe. Dice en Romanos 8, vamos a ver algunos versículos. Si me da la siguiente, porque ahí está el desglose de lo que... No sé si alcanzo a verlo todo, pero creo que vamos a ver Romanos 8 y Gálatas, algunos versículos de Gálatas 5. Pero con lo que vamos a leer, vamos a captar lo que quiero ya ir cerrando en esta hora. Versículo 1 de Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué pasa cuando estamos en la carne? ¿Ah? Ay, es que ¿por qué? Es que todos me miran, ¿qué me pasa? Ay, culpa. Pero si tú estás en el Espíritu, hay libertad. Dice la Biblia que donde está el Espíritu, hay libertad porque Cristo te perdonó, porque tú tienes la marca de entender que la sangre de Cristo te limpió. Y ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Ni siquiera de los pecados que hiciste durante toda tu vida y los que hiciste este día. Porque dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad. ¿Qué hace la carne? Te acusa. Y te autoacusa. Y te requiete, acusa. ¿Sí o no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acuérdese de la foto del principio de la izquierda. Dependa de la cruz. Los que no andan conforme a la carne. La carne te acusa. Sino conforme al Espíritu. Si usted se siente que pecó, confiese al Señor, adore, pídale perdón, ¿cierto? Pídale perdón. ¿Cómo dice el versículo? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que confiese y se aparta alcanzará misericordia. La misma sangre que lo limpió al principio de su vida cristiana, lo limpia hoy. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Anótelo. Dice, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de... ¿Qué produce vida en nosotros? ¿Qué produce que andemos gozosos, plenos? El espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo usted vence ¿cómo se llama cuando uno es dependiente de un fármaco? Las adicciones. ¿Cómo las vence? Según este pasaje. ¿Cómo vence las tendencias pecaminosas según este pasaje? El Espíritu. El Espíritu. Oh. Porque la carne no puede. La carne, ¿a quién le decía delante? Carne no vence a la carne. Carne no vence a la carne. Cuando dice, no, si esta vez no voy a caer. Se lo prometió a usted mismo. ¿Qué pasa con la carne? ¿Sí? Carne no vence a la carne. ¿Tiene tendencias pecaminosas en su vida que todavía están? Busque más al Espíritu. Espíritu vence a la carne. Y espíritu más espíritu, ya, gracias Señor. Por eso aquí estamos todos los espirituales. Gracias Señor. Vencimos, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Le habla esto, no? 5 al 9.
Ya lo leímos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuidado dar la rienda suelta a su carne, porque le va a dar alimento a la carne. El ejemplo del lobo blanco y el lobo negro, ¿lo conoce? ¿O del perro blanco? Alimenta al lobo negro y va a ganarle el lobo negro al lobo blanco. Y si alimenta al lobo blanco, va a ganar el lobo blanco. Deje sin alimentar uno, ¿cierto? Y el otro va a triunfar. ¿Lo conoce esa analogía? Venza en el espíritu. Hijos de Dios, viene el tiempo de orar más. No en el sentido de carga, sino de buscar realmente, Señor, al Espíritu. Oramos para buscar al Espíritu. De escuchar más canciones cristianas que adoren al Espíritu. Y adoren al Espíritu. Quizás de pedir oración a otros que están más espirituales, porque a veces estamos débiles. Y somos dependientes. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Una cosa, ¿sabe qué? Es bueno esto. Que a veces, cuando uno está tan... a veces el mejor momento para saber si uno quiere las cosas de Dios es cuando está más débil. Y el mejor momento para decir, estoy buscando el Espíritu, cuando está derrotado, humillado, en bancarrota, y decir, Señor, no puedo con esto. Dice la Biblia en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado tú nos desprecias. Al corazón contrito y humillado. Por eso Dios permite que a veces nos pongan la cara en el suelo y nos humillen. ¿Sabe para qué? Para que busquemos al Señor. Y no podemos, Señor. Y por eso el Señor nos pone en encrucijada y muralla a veces de 5 metros de alto, diciendo, no puedo con esto. Pero yo sí puedo en ti. Cosas imposibles, que solamente un Dios las hace posible por su Espíritu. Entonces, en este tiempo que se dice, no, cuidado con que te humillen, no, que no te dejes pasar a llevar, el Espíritu dice, humíllate, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Nunca, por favor, nunca menosprecie cuando Dios le está humillando, porque viene de Dios. Nunca, porque quizás las mejores revelaciones y las mejores lecciones se sacan de las rodillas cuando Dios permitió ese tiempo de aflicción. Y los hombres de la Biblia, justo estábamos leyendo a Martín Lutero y Dios lo trató de una forma. Agustín de Hipona, ahí la historia, hombres que fueron, está Pablo, está Agustín de Hipona, está Martín Lutero en la historia bíblica. Todos hombres humillados, primero fracasados. San Pablo, un fracasado, un asesino. San Agustín de Hipona, un lascivo. Busca la historia. Martín Lutero, un monje que era orgulloso y pensaba que agradando a Dios se hacía por las obras. ¿Qué hizo Dios? Los humilló a todos. Y miren los grandes campeones de la fe que se formó Dios cuando hay hombres que se humillan. El Espíritu llama al Espíritu. Busque al Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es... Por favor, grábese esto. El ocuparse de la carne es muerte. Cuidado con los deseos de la carne. Porque nos van a matar. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso Dios nos quiere siempre obedeciendo por medio de su Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Es que no podemos obedecer a Dios en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso Dios nos regaló su Espíritu al momento de recibir a Cristo. Y entonces, si hay una lucha por querer dejar el pecado, dele gracias al Señor, porque el Espíritu quiere decirle, usted puede ser en el Espíritu. No lucha usted, entregue la lucha. Si hay cosas que usted no puede hacer y les va a pasar en la vida cristiana, trabaje en el Espíritu y pida la dirección de su Espíritu. Por último, vamos a Gálatas 5, 1, 2 y con eso vamos a orar. Y le voy a dejar de tarea los otros versículos.
Gálatas 5. Se me perdió Gálatas. Voy, es que aquí voy a tener que imprimir los versículos. Dice así. 5.1 dice, estad pues. ¿Qué es usted? ¿Hijo? ¿Es esclavo o hijo? ¿Es libre o esclavo? Libre. Declárelo, confiéselo, soy libre en Cristo Jesús. Dice, la libertad se mantiene en Cristo. No debemos volver a la esclavitud. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, del pecado, quiere decir. Dice el 2, he aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. Cuando habla de la circuncisión, es querer ganar la salvación por las propias obras. 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la marca de la carne nuevamente? ¿Busca el bien del otro? No, pues busca el bien propio. Por eso le dice, cuidado con la carne, porque no está interesada más que en sí misma, en sí mismo. 14, porque toda la ley en toda esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también los consumáis a otros. En la primera epístola de Juan dice lo mismo, si alguno es de Cristo, la mayor manifestación es el amor al prójimo, es querer el bien del otro. Esa es la marca del cristiano, junto con la que hemos visto. Por último, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24, pero los que son de Cristo han... ¿Qué hizo Cristo y qué puede hacer usted con sus pasiones y deseos? Crucificarla. Ya no tienen parte en nuestra vida. Póngase de pie, oremos.